Muy buenas noches a todos los amigos que se están conectando a esta hora. Quien les habla, el pastor O'Neill, junto con el profesor José Javier Colón y el pastor Juan González, en un programa más de Dios salva a mis hijos. Esperamos que la noche de hoy el programa pueda ser de bendición para cada uno de ustedes, como siempre lo es para cada uno de nosotros, porque estas discusiones y estos diálogos nos benefician, aunque ustedes no lo crean, a cada uno de nosotros. Así que la noche de hoy, el tema es: las palabras no se las lleva el viento. ¿Qué le decimos a nuestros hijos? Así que no se desconecte por ahí. Si conoce algún padre, alguna madre, tío, abuelo que necesite escuchar este programa, compártale este video, denle share para que pueda ser de bendición para cada uno de ellos. Así que dejo a mis compañeros para que envíen un saludo y compartan un momentito aquí con nosotros de manera introductoria. Buenas noches a todos, qué bueno estar con ustedes aquí en Dios salva a mis hijos. Y quiero decirles el verbo que vamos a usar en el día de hoy y se llama el verbo argumentar. Debemos argumentar con nuestros hijos, pero argumentar con ellos de una manera que produzca algo positivo en la vida tanto de nosotros como papás como la de tu hijo. Y es bien importante que esa argumentación lleve a un término positivo donde el muchacho, nuestros hijos, aprendan a ser mejores seres humanos. Buenas noches. Para mí también es una alegría esta noche poder compartir con ustedes. Qué bueno es saludarles. Siempre esperamos que llegue el viernes para poder hablar con ustedes, porque siempre nos hacen falta. Ya este programa hace falta con la ayuda del Señor. Así que nos sentimos felices en esta noche de poder compartir con ustedes y confiando que la programación de esta noche nos ayude. Y yo siempre digo nos ayude porque cada vez que tenemos que presentar un programa, dependemos de la sabiduría de lo alto y al mismo tiempo nos lleva a investigar, a estudiar un poquito más de lo que vamos a decir. Así que nos sentimos felices de saludarles. Nos falta parte del equipo vaya nuestro saludo para ellos también donde estén. Que la dulce presencia de Jesús pueda traer paz y seguridad a la vida de ustedes. Y antes de que alguno de mis compañeros tenga la oración, antes de que el jefe me pida la promesa, quiero leerles una hermosa promesa donde dice: no se derraman lágrimas sin que él lo note. No hay sonrisa para él que pase inadvertida. La fuerza adquirida por la oración a Dios nos prepara para nuestros deberes cotidianos. Las tentaciones a que estamos diariamente expuestos hacen de la oración una necesidad, a fin de ser mantenido por el poder de Dios mediante la fe. Los deseos de la mente deberían ascender continuamente en oración silenciosa. Cuando estamos rodeados por influencias destinadas a apartarnos de Dios, nuestras peticiones de ayuda y fuerza deben ser incansables. Mientras atendemos nuestros quehaceres diarios, deberíamos elevar el alma al cielo en oración. El cristiano cuyo corazón se apoya así en Dios no puede ser vencido. Qué hermosa promesa para nuestros hermanos y amigos que nos ven de otras denominaciones. Llámele como usted le llame: petición, rezo, oración, clamor. Dios escucha en todo momento. Y qué bueno es saber que esa arma poderosa que mi Jesús usó en la oración, como esa oración modelo del Padre Nuestro, esas oraciones que elevaba Jesús delante del Padre por las necesidades de su pueblo y por las necesidades que él tenía, así como Dios escuchaba la oración de Jesús, él también ha prometido escuchar nuestras oraciones diariamente cuando la elevamos al trono de la gracia. Amén, amén, así mismito es. El Señor escucha cada una de nuestras oraciones.
Él está muy pendiente a cada cosa que nos sucede. Hay una cita que me gusta mucho que dice que no podemos agobiarlo. Y es que Dios se complace en escuchar a cada uno de sus hijos y suplirle a cada uno de ellos cada cosa que necesitan. Y así como nosotros somos padres que nos preocupamos por nuestros hijos, tratamos de complacer a nuestros hijos, nuestro Padre Celestial, o como dice Jesús, nuestro papito, está pendiente y dispuesto a complacer cada una de nuestras situaciones. Le enviamos un saludo a cada uno de los amigos que se están conectando. Si usted tiene una petición de oración, le invitamos a reaccionar a este video o a comentar. Y luego al final del programa vamos a estar orando por cada uno de ustedes. Así que vamos a tener una oración. Padre, gracias porque podemos contar contigo. Gracias porque sabemos que tú nos escuchas. Gracias porque sabemos que tú salvas a nuestros hijos, tú salvas a nuestras familias. En la noche de hoy, bendice a cada uno de nosotros, danos sabiduría y que el tema que hemos de discutir pueda ser de beneficio tanto para nosotros como también para cada una de las personas que nos escuchan a esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y amén. Hay una frase muy conocida en Latinoamérica que dice: las palabras no se las lleva el viento. A eso yo le añado la siguiente frase: ellas construyen o destruyen. Nosotros decidimos el poder de las palabras. Es bien interesante porque el poder de la palabra no está en la palabra misma, sino en cómo yo la digo y en qué momento la digo. Y esto afecta a cada uno de nosotros, ya sea en el trabajo, en la iglesia, en la familia. A ti te dicen algo de una forma un poco fuerte y tú te puedes sentir mal. Imagínense cuando nosotros le hablamos a nuestros hijos. ¿Será que lo que le decimos afecta su vida? ¿Será que acaso esas palabras que a veces decimos se quedan ahí construyendo o se quedan destruyendo su vida? Y de eso es que vamos a hablar en esta noche. Cómo las palabras que nosotros decimos afectan, ya sea de manera positiva o negativa, la vida de cada uno de nuestros hijos. Hay un pensamiento que leí antes de que el profesor José hable. Dice: toda palabra pronunciada por los padres ejercen su influencia sobre los hijos para bien o para mal. Toda. Si los padres hablan coléricamente, si manifiestan el mismo espíritu que los hijos de este mundo, Dios lo tiene por tales como hijos, no como hijos suyos. Una palabra oportuna puede ser como una buena semilla en las mentes juveniles y contribuir para que los pies sean conducidos por la senda recta, mientras que una palabra incorrecta puede llevar esos pies por senda que conduce a la ruina. Y termino con un pensamiento que dice: los ángeles oyen las palabras que se pronuncian en cada hogar. Por lo tanto, cuidado con las palabras que nosotros decimos, y tenemos que ir a la palabra de Dios, que está llena de consejos. Y una de las cosas que el Señor me pide, que nuestras palabras, nuestras conversaciones siempre sean amenas y de buen gusto, y que sus palabras contribuyan a la necesidad o a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes las escuchan. Efesios 4:29. ¿Qué consejo el cielo nos está dando a nosotros los padres? Que con nuestras palabras, como mencioné, podemos construir, pero también podemos destruir. Profesor José. Profesor, de la cita que leyó el pastor González, lo que más me impresiona es el comienzo, que dice: toda
palabra. Y no sé si me puedes definir esas dos palabritas, toda palabra. Ok, vamos a comenzar. Me gustaría, para afirmar lo que dice el pastor Gonzalo y lo que tú dices, pastor O'Neill. Proverbios 18:21, para comenzar, dice que la lengua puede traer vida o muerte, en la traducción que yo tengo. Imagínate, puede traer vida o muerte. Y hay algo bien interesante y se aplica mucho a nosotros los maestros, a los papás, es la segunda parte de este versículo que dice que los que hablan mucho cosecharán, perdón, las consecuencias. Pero déjame hablarte de la pregunta que tú me estás haciendo cuando estamos diciendo toda palabra. El uso del lenguaje es una de las cosas más interesantes que hay. La gente cree que el lenguaje es algo que salió de la nada. El lenguaje es social. Eso se aprende socialmente. Tú aprendes de tu papá, de tu mamá. Eso lo dijo un filósofo de la educación que se llama Vygotsky, ruso, de hecho. Los rusos son muy buenos en eso, en términos de los aspectos psicológicos del lenguaje, y Vygotsky no era la excepción. Y déjeme decirle que para comenzar, cuando estamos diciendo que toda palabra tiene una importancia en la vida de las personas, es que para comenzar, dentro del enfoque que yo doy como maestro, en el lenguaje, toda opinión tiene valor. Entonces, como toda opinión tiene valor, toda palabra tiene un valor. El valor, claro, se lo podemos dar nosotros de alguna manera u otra, pero desgraciadamente a veces le concedemos poco valor a lo que decimos y por eso lo comunicamos mal, creyendo que lo estamos comunicando bien. El uso de la palabra de manera correcta es tan importante que Juan capítulo 1, versículo 1 dice que en el principio era el verbo o la palabra, como dice algunas traducciones. En el principio era la palabra, o sea, la palabra se compara con Dios. Imagínate cuán importante es el uso de la palabra, el uso del lenguaje, que Dios dijo. Fue lo primero que dice. En Génesis 1 dice, y Dios dijo, hágase la luz. Eso fue lo primero que dijo. Y eso yo creo que tenemos que analizarlo a la luz de lo que Dios, como Dios mismo considera el uso del lenguaje. Dios creó el lenguaje porque Él es lenguaje, Él es la palabra. Otra cosa es que yo lo que veo es que en el uso de toda palabra, los discursos, y cuando me refiero a discursos, lo que habla el papá o lo que habla el hijo, en este caso lo que hablamos nosotros los papás, tiene que estar organizado de una manera coherente, de manera que se entienda correctamente lo que yo diga y del modo que lo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a hablar con tu hijo, tú no puedes hablar, como decimos en Puerto Rico, sacando las cosas de la manga como si fuéramos magos. O sea, no podemos utilizar el lenguaje de una manera improvisada, aún con nuestros hijos, aunque estemos en confianza en nuestra casa. A veces nos preguntamos por qué los hijos hablan tan mal y busca un hogar y ahí tú sabes por qué. Y se lo digo yo desde la perspectiva de cómo es uno como maestro, ¿no? Y lo que uno oye. Usted tiene que analizar culturalmente cuál es el ambiente de su hogar, en qué comunidad usted se encuentra, o con qué comunidad usted está hablando, o con qué comunidad se relaciona tu hijo en términos del uso del lenguaje, porque cuando yo era pequeño, yo era adolescente, yo no me pasaba con los muchachos de la iglesia, yo estaba en mi casa, en el barrio, y adivina lo que oía. No se lo puedo decir aquí, pero yo oía de todo y de todo tipo de uso del lenguaje. Así que cuando iba a mi casa, ya mi mamá o mi papá sabían con quién yo me pasaba, porque por el uso del lenguaje. Así que es importante utilizar el lenguaje adecuadamente de acuerdo al contexto. Inclusive, les voy a decir más, o sea, inclusive cuando digo contexto, el contexto de nuestro mundo, ¿verdad? Cristiano, nuestro mundo espiritual, es totalmente diferente en términos del uso del lenguaje al contexto de cualquier otro sitio al cual nos vayamos a dirigir. Yo creo que es un momento crucial en la vida de cada persona y de cada familia la utilización correcta
del lenguaje, y no me refiero a la gramática ni a la ortografía. Me refiero especialmente a la organización de nuestros pensamientos cuando nos comunicamos con los demás. Y es una realidad porque alguien dijo que el habla, la comunicación eficaz, el habla es un talento que nos ha sido confiado y debe usarse para ayudar, alentar y fortalecer a nuestros semejantes. Y es interesante ver cómo hoy nosotros nos reímos cuando vemos a un niño hablar de una manera incorrecta. Y cuando estoy hablando incorrecta, no es asunto del verbo, como te dijo, como dijo José, es las palabras que se pronuncian. Esas palabras que a veces son escuchadas por un niño de 1 o 2 años y las repiten, muchas veces sin saber el significado. Pero en vez de corregir, los padres, ¿qué hacen? Nos reímos, se ríen. Y a veces dicen, ¿de dónde habrá escuchado ese muchacho esa palabra? Pues lamentablemente a veces la escuchan en el mismo hogar, por papá o por mamá, por abuelo o abuela, tío. Y yo tengo que aprender que yo tengo que ayudar a esos seres que yo amo, que sus palabras, su lenguaje sea para alentar, fortalecer. Porque qué triste es, como dije, ver a nuestro muchacho. Otra persona dijo, y después hablamos de eso, las palabras son como un rocío, ¿no? Y la mejor escuela para que nuestros hijos aprendan a hablar, y vuelvo y repito, no estamos hablando de que si habla correctamente o pronuncia bien una palabra, no, es ese lenguaje, esas palabras que muchas veces se introducen en nuestros hogares, que rayan, como dijo, que estaba leyendo sobre este tema, sobre la vulgaridad, ¿no? Que ya se salen de lo natural. Y a veces nosotros no corregimos, sino que nos reímos y aplaudimos esas palabras. Yo tengo una pregunta ante la situación que el pastor González está trayendo y el profesor José Javier Colón, y es cómo podemos educar a nuestros hijos a que hablen correctamente cuando estamos viviendo en una sociedad donde el uso de la palabra es incorrecto. Y me refiero a que las canciones que escuchamos por ahí, no hay mucho que argumentar. Tú, papá, que me escucha, tú sabes de lo que estoy hablando. Antes en la televisión, cuando decían una palabra, ponían un pip o lo dejaban en silencio. Hoy día decir esas palabras es parte del show, es parte del evento, y nuestros hijos están siendo expuestos a todo esto. A veces en la escuela los mismos profesores hablan de esta forma, y me disculpa, José, no estoy diciendo que sea tu caso, pero lo hemos visto en las redes sociales, como muchas veces profesores se han expresado de alguna forma, y a veces hasta justificamos el hecho diciendo, no, es que eso es algo cultural. No, lo que sucede es que él está descargando toda su fuerza, toda su frustración, he escuchado decir. ¿Cómo podemos educar a nuestros hijos en una sociedad donde hoy día, como dice la palabra de Dios, a lo malo llamamos bueno? Lo que pasa es, ¿cómo expresártelo? O sea, esto es una cadena. La cadena comienza en el hogar. El hogar es la base. El hogar, le hemos dejado la educación a los medios. O sea, me explico. No tan solo el medio electrónico, sino aquellos medios sociales que controlan nuestras vidas, desgraciadamente, controlan nuestras vidas e introducen maneras de usar el lenguaje que no son adecuadas para el mundo coloquial. Me explico, por ejemplo, cuando tu hijo va al mundo de los adultos, ¿cómo se expresa él?
se expresa como se expresa aquellos artistas que utilizan el lenguaje de una manera chabacana, vulgar, Inapropiada. negativa. O sea, bueno, déjame, yo a mí me gusta hablar el pan pan y el vino vino. O sea, enseñamos a nuestros hijos que el único lenguaje que existe sobre la tierra es que el que se habla en reggaetón, el que se habla en Facebook cuando vemos unos videos, ¿verdad? Que vemos la gente hablando en la calle, insultándose unos a otros, porque vivimos en la época del insulto y vivimos en la época de no tolerancia. Y les voy a decir más, a veces de la manera que educamos a nuestros hijos, no los estamos educando para un mundo cívico y cultural y democrático. Honestamente se lo estoy diciendo y es algo serio lo que le estoy diciendo. Y lo notamos en la falta de tolerancia, en la frustración que tienen nuestros hijos cuando no pueden expresarse con los adultos y no pueden expresarse ni siquiera con sus padres. Y quizás hasta la pandemia y los terremotos, y quizás usted me diga, bueno, eso a mí no me afecta. Vaya al sur de Puerto Rico a ver si no les afecta. Donde ya los muchachos no socializan. Y cuando socializan se les hace difícil porque vienen solo con el mundo de su casa y no saben que hay opiniones divergentes en el mundo. Y entonces hay veces que los padres educamos a nuestros hijos desde un mundo cultural bien limitado. E inclusive cuando los educamos religiosamente, los educamos con valores tan básicos que hasta a veces están sacados fuera de contexto, que ni una conversación espiritual pueden tener nuestros hijos. Y cuando yo digo esto, mire, por las miles de cosas que yo he oído en los últimos 10 años, vamos a poner, en los últimos 10 años, el muchacho que me llega a la escuela a mí, la mayoría, estoy hablando de un 70%, quizás un poquito menos, 65 a 70%, no tienen valores espirituales y se refleja en su conversación. Y cuando viene su papá a visitar, en los últimos 10 años, la conversación es más o menos igual. E inclusive hasta algunos papás están menos capacitados que sus hijos para expresarse correctamente. Y uno dice, bueno, pues bendito, claro. Pero entonces si yo soy, ¿verdad? Porque nos escuchan casi todos, queremos mejorar, ¿no? Si yo soy un papá cristiano, ¿cómo yo debo hablar en mi casa y cómo debo hablarle a mis hijos? De una manera asertiva. De manera que mis palabras sean de ánimo, mis palabras sean de levantar. Pero si yo cada vez que estoy en mi casa utilizo mi lenguaje de manera incorrecta, provocando la ira de mis hijos, donde lo dice la palabra, que no provoquemos ira a nuestros hijos, pues mire, entonces ¿a dónde vamos a parar? Mire, yo le estoy hablando de una perspectiva educativa, donde para nosotros como educadores, la importancia de expresarse de manera clara y promover una discusión sana es importante. Pues nosotros los papás de hoy en día no sabemos tolerar ni a nuestros hijos ni a nadie. Y vivimos en el mundo de enfrentarnos a todo el mundo. Y como la red social se hizo para eso. Y entre más opiniones contrarias pongan, mejor todavía. Porque eso fomenta una conversación que genera dinero a las compañías. Y creemos que así es la manera correcta de educar a nuestros hijos. Yo creo que tenemos que trazar estrategias en el hogar que nos permitan mejorar la comunicación, específicamente la comunicación lingüística con nuestros muchachos. Mi compañero Neil dijo hace poco, cuando comenzamos la programación, y me puso a pensar porque una vez yo estuve en una playa con mis hijos y mis nietos y estaban las dos nenas ahí y había una familia al lado con una música tan y tan vulgar. Y ellos tenían, sus nenes eran de no más de 5, 7, 9 años. Quizás había otro jovencito, pero era una música con unas palabras tan y tan vulgares que los padres estaban cantando juntamente con sus hijos. Pero cuando yo les digo palabras vulgares que yo no me atrevo ni siquiera a pronunciarlas, y mis nietos me miraban y cometí el error de ir donde ellos, le digo, miren, nosotros estamos como familia
y estamos escuchando esa música con esa vulgaridad, le dije a los padres, y me salieron a comer y me dijeron que si no me gustaba que me vaya a otro lugar. Y yo lo miraba y yo lo único que terminé diciendo, qué triste, cómo ustedes están criando a sus hijos y después se van a lamentar por lo que ustedes están haciendo en la mente de ellos. Y me fui, tuvimos que coger las cosas e irnos de ese lugar. Porque ya le digo, y eran nenes de 4 o 5 años con sus padres. Y como dijo el profesor, hoy día no solamente son nuestros niños. Y a veces me decía una madre hace poco que su hijo salió con unas palabras y la madre me dice, ay, qué vergüenza me ha hecho pasar mi hijo delante de ustedes. Y yo decía entre mí, es que si ese niño está diciendo esas palabras, es porque la escuchó o de mami o de papi, la escuchó en ese núcleo del hogar. Y con nuestra música que se está escuchando tan vulgar, de hombres que le da coraje ver que están maltratando a la mujer, sin embargo su lírica, su música es atacando y hablando vulgaridades de la mujer. Y esa música se está introduciendo en la mente de nuestros hijos y aprenden ese tipo de vocabulario. Y como dijo el profesor, ya vemos niños que no se saben expresar ni tener una conversación como deben de tenerse. Pastor, lo que le estaba tratando de interrumpir era porque a veces no lo aprenden en la casa, a veces el entorno que los rodea, pero papá y mamá no los corrigen. Y eso es bien preocupante. Otra cosa que a mí me preocupa en todo esto es que a veces tratando de disciplinar a nuestros muchachos, reaccionamos y hablamos de la forma menos indicada. Porque ponle de que por lo general en mi casa todo está tranquilo, todo está nice. Pero cuando yo me enojo, cómo yo me expreso, cómo yo me dirijo hacia mis hijos, no necesariamente estamos hablando de palabras soeces. Porque tal vez tú que me estás viendo que dices, no, en mi casa no se permiten las palabras soeces. Y está bien, te felicito si en tu casa no se permiten esas palabras soeces, malas palabras, como tú le quieras decir. Pero cómo tú te expresas hacia ellos, en qué tono, cómo reaccionas. Hay un texto bíblico que estaba buscando que se encuentra en el libro de Santiago, en el capítulo 1, si mal no me equivoco, versículo 19, sí. Santiago 1:19, donde allí me dice la palabra de Dios, por esto mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír, pero tarde para hablar y tardo para irarse. Y ahí todos los padres, y me disculpa José, me disculpa mi querido amigo Juan, pecamos. Ahí todos pecamos. Somos muy prontos para irarnos. Y dice además, porque la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. O sea, cuando yo hablo a mi hijo con ira, cuando yo hablo a mi hijo con enojo, la justicia de Dios no está allí presente. Por lo cual desechemos toda inmundicia, dice allí, y toda abundancia de malicia, recibid la mansedumbre palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El apóstol Santiago nos está diciendo que nuestra palabra tiene que ser para salvar el alma. Pero a veces eso no lo entendemos como padre, y vuelvo y repito, fallamos todos. Aquí nadie puede decir que no falle en eso. En algún momento dado tú has perdido el control, has expresado lo que no debes de expresar, has dicho lo que no debes de decir, has usado el tono que no debes de usar, y eso afecta la vida de nuestros hijos. Y como hemos dicho aquí en otras ocasiones, esto lamentablemente después se vuelve en una cadena repetitiva. Nuestros hijos entonces lo hacen a nuestros nietos y nuestros nietos a nuestros bisnietos, y por ahí sigue. Y una de las cosas que la palabra de Dios es tan clara que me dice que por mis palabras yo seré juzgado y condenado por las palabras que yo pronuncie. Y hay un pensamiento, dice que nosotros debemos controlar el genio violento
y dominar nuestras palabras. Así obtendremos grandes triunfos, a menos que controlemos nuestras expresiones y nuestro genio, seremos esclavos de Satanás y estaremos sujetos a él como cautivos suyos. Cada palabra discordante, desagradable, impaciente y malhumorada es una ofrenda presentada a su majestad satánica. Cuando yo leí esto, dije, Señor, ¿cuántas veces no pude controlar mi genio cuando corregía a mis hijos? Pero como siempre este programa decimos, en nuestras equivocaciones, yo puedo ir de rodillas delante de Dios y pedirle perdón. Y Él obrará. Él, al reconocer nosotros que nos hemos equivocado, Dios obra por su amor y su misericordia. Y de algo el Señor hará para que esas palabras que fueron dichas por nosotros en un momento de ira, Dios pueda hacer que nuestros hijos lo olviden, porque dice, es una ofrenda costosa, más costosa que cualquier sacrificio que podamos hacer para Dios, porque destruye esas palabras dichas con un tono, quizás con malas palabras o airadas. Destruyen la paz, destruyen la felicidad de la familia y arruina la salud y puede hacernos perder finalmente de la dicha de la vida eterna. Cuando yo leí esto, tuve que pensarlo seriamente porque, como dijo mi compañero Neil, en algún momento perdí, como dicen aquí, los estribos. y dije cosas que nunca debía haber dicho. Actué como nunca debía haber actuado. Pero perdón, gracias por la misericordia y el amor de Dios, que cuando confesamos nuestras equivocaciones, amén, Él me dice, Juan, yo lo sé, pero yo estoy aquí. Yo voy a subsanar, yo voy a curar esas heridas que tus palabras hicieron que vuestros hijos en algún momento quizás no se atrevieron a responderme de mala manera, pero quedaron heridos por esas palabras que yo pronuncié. Y puede ser que lo haya pronunciado contra mis hijos, pero también puede ser que lo haya pronunciado para mi esposa, mi esposo o para alguien en la iglesia, porque a veces no controlamos. Y el cielo dice, y la palabra de Dios menciona claramente, cómo nosotros tenemos que aprender a controlar nuestras palabras. Y fíjate, hay algo, antes de dejar a José Javier, no sé si José Javier quiere abundar de esto que voy a mencionar, que el pastor pasó ahora por encimita. A veces le hablamos muy bien a nuestros hijos, a veces no nos alteramos con ellos, a veces los disciplinamos de la forma correcta, pero tal vez fallamos en el momento en que nuestras palabras son de crítica hacia aquellos que no están a nuestro alrededor. A veces cuando salimos del culto, nuestras palabras hacia el hermano de la iglesia, nuestras palabras hacia un compañero de trabajo, nuestras palabras hacia el jefe en el trabajo, nuestras palabras hacia el policía que nos detuvo en la carretera, no es contra nuestros hijos, pero sí contra gente que está a nuestro alrededor. A veces el chisme. Y fíjense que estoy hablando de cosas que nos afectan a todos nosotros. No estoy hablando de algo que es externo a mí, algo que, en lo cual, como dice el pastor Gonzalo y yo mencioné ahorita, todos fallamos. A veces esa palabra hacia otro también destruye la vida de nuestros muchachos, José, y no nos damos cuenta de este gran error. Mira, Proverbios 18:19 te dice, un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Las disputas separan a los amigos como un portón cerrado con rejas. Pero yo lo voy a cambiar una sola palabra. Mira lo que le voy a cambiar. Un hijo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Wow. O sea, que cualquier palabra, cuando el pastor Juan González y tú estaban hablando del uso de las palabras,
yo pienso en nuestros hijos y yo pienso que cada palabra que nosotros usemos con nuestros hijos, especialmente aquellas que son de corrección, tienen que cuidar de no ofender a nuestros hijos. No es que le tengamos miedo a nuestros hijos. No es que nuestros hijos nos van a pisotear. Porque como les he dicho anteriormente, quien tiene la autoridad en mi casa sobre mi hijo soy yo y mi esposa. Esa autoridad no debe quitarse. No puede ser Pero, delegada. exacto, no puede ser delegada. La tenemos nosotros como familia, como padres de nuestro hijo, ¿verdad? Pero un hijo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada, y las disputas separan a los hijos como un portón cerrado con rejas. Y esto hará que haya crisis en la familia. Ofender a los hijos con palabras es más catastrófico que cualquier otra cosa. Y mire si es catastrófico que el libro de Malaquías, si no me equivoco, dice, Zacarías o Malaquías, no me acuerdo, Malaquías, que dice que antes de que venga el día grande de Jehová, Malaquías. dice que enviaré, Malaquías, ¿verdad? Enviará a Elías para reconciliar los padres con los hijos. ¿Y qué es algo que tú tienes que reconciliar? Algo que tú reconciliaste es algo que se rompió. ¿Cómo tú rompes una relación con tu hijo? Explíqueme en eso, porque no es diciendo, bueno, papi, no te voy a dar dinero. Así no se rompe una relación. Mira, no puedes ir para allá. Así no se rompe una relación. Pero una palabra que tú uses dura contra tu hijo, ofendiéndolo. Oh, espérate. Ahí sí que la cosa está mala. Porque por eso es que antes de que venga el día del Señor, nosotros tenemos que reconciliarnos con nuestros hijos, pedir el poder del Espíritu para reconciliarnos con nuestros hijos, especialmente aquellos que hemos ofendido. Y puede ser que tu papá que me estés viendo tengas ese caso, donde hayas tenido un muchacho que hayas ofendido tú como papá. Y yo quiero decirte que hoy es la oportunidad perfecta para restaurar esa relación antes de que el día grande de Jehová venga. Nos preocupamos mucho por la guerra, nos preocupamos mucho por Putin, por el uso de sus palabras contra los demás. Cuanto en mi casa las palabras son peores. Entonces en mi casa hay una guerra, ¿verdad? Y la guerra de mi casa, la que yo tengo contra mi hijo, que le reclamo por cualquier cosa y lo ofendo por cualquier cosa. Porque no hace como yo digo. Pero un amigo ofendido o un hijo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Pastor González, ayúdeme a entender un texto bíblico y déjeme conectar por aquí que me voy a quedar sin batería. Ayúdame a entender un texto bíblico. Y si José quiere, como profesor de español, también ayudarme a entender este texto, se lo voy a agradecer. Que se encuentra en Santiago 1:26, que dice: si alguno se cree religioso entre vosotros, si algún padre se cree religioso, pero no sabe utilizar su lengua, no refrena su lengua, su religión es vana. Ayúdame a entender este texto, porque lamentablemente en nuestras iglesias tenemos tanta gente en nuestra sociedad que es tan y tan espiritual, pero el lenguaje que utilizan hacia sus hijos y hacia aquellos que están a su alrededor, en este caso estamos hablando de los hijos, no es el correcto. Ayúdame a entender el texto. ¿Quieres que te lo diga en la versión de una traducción viviente? Y voy a dejar comentar en este sentido al pastor González. Mira lo que dice, la manera que lo dice. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. Pastor González, ayúdame a entender este texto a la luz de lo que estamos hablando con referente a nuestros hijos. Ay, mis queridos, pareciera que el cielo me está diciendo, Juan, tus palabras demostrarán lo que tú realmente eres. Pero no cuando las cosas van bien. Ustedes han escuchado, y eso podemos tener otro programa, de la ira.
porque la ira que a veces, y no hay ira, la única ira santa que yo conozco es la ira de nuestro Dios, pero nosotros no tenemos esa ira santa. No somos santos. Y qué triste es que muchas veces puede ser que yo haya predicado el mejor sermón. Escuchaba esta semana a un pastor diciendo que se le acercó la esposa de un líder de la iglesia y le dijo: pastor, yo quiero construir un púlpito en mi casa. Y el pastor pensó: un púlpito, qué bello, poner un púlpito en el hogar, en la casa, para predicar la palabra de Dios, para exponer la palabra de Dios. Y el pastor le preguntó, le dijo: ay, hermana, qué bueno que usted quiera construir un púlpito en su casa para alabar y glorificar el nombre de Dios, para que la palabra de Dios. Y le dice: no, pastor, yo quiero construir un púlpito porque el hombre que predica, mi esposo, atrás del púlpito en la iglesia, es muy diferente al hombre cuando habla en la casa. Y yo quisiera tener un púlpito para que entonces él continúe con la misma palabra, la misma fervor atrás del púlpito en la iglesia, que también él pueda hacer lo mismo en el hogar. Y ahí es que está lo que ustedes me acaban de decir. Cuando yo escuchaba a ese pastor hablar de esa manera, yo dije: Señor, que mucho nosotros fallamos. Puede ser que lo dicho en un sermón lo derrumbe en una palabra, en mi casa, con mi familia, con mis hijos. Y muchas veces nuestros hijos pueden decir: ¿por qué papi no nos habla a nosotros como habla desde al frente en la iglesia? Ahí es que el cielo dice: cuidado, esa religión no es la que yo quiero. Ese no es lo que yo espero de ustedes. Nosotros nos hemos encerrado en hacer las cosas en un edificio, y cuando salimos de ese edificio somos otra persona. Y nuestra religión debe de ser igual dentro del edificio llamado templo, o dentro de las paredes de un hogar llamada casa, donde la presencia de Dios está exactamente igual que en la iglesia, que en mi casa, donde yo tengo que aprender a glorificar el nombre de Dios. Y ahí es que muchas veces nosotros estamos fallando. Ahí lo que Santiago me está diciendo: Juan, cuidado, cuidado, porque si tú no sabes controlar tus palabras, y como dijo Neil hace poco, yo estaba leyendo casualmente cuando él estaba hablando, dice: entre los miembros de muchas familias suelen hablar descuidados o para fastidiar a otros, y la costumbre de usar expresiones duras se va fortaleciendo a medida que se cede a ella. Y así dice muchas cosas objetables que concuerdan con el espíritu de Satanás y no con el de Dios. No deberían pronunciarse palabras ardientes de ira, porque delante de Dios y de los santos ángeles son como una especie, y aquí voy lo que mi compañero quizá me está preguntando, de blasfemia contra Dios. Porque aparentamos ser una cosa con nuestras palabras y actitudes dentro de ese edificio llamado templo, iglesia, sinagoga, como usted lo quiere llamar. ¿Y qué pasa cuando yo llego a mi hogar? Dejé la religión, dejé mis principios encerrado en el templo para cogerla la próxima semana cuando yo llegue. ¿Y qué es mi hogar? Con los que amo, con mi esposa, con mis hijos, mis nietos. ¿Qué están escuchando los vecinos? ¿Qué están escuchando el que vive al lado mío? Puede ser que en un momento dado le quiera hablar acerca de un mensaje, y yo como pastor, y ustedes quizás lo han escuchado, a mí me dijo siempre una familia: pastor, yo ir a su iglesia jamás. Eso me dolió. Y le dije: ¿por qué? Me dice: si usted supiera los miembros que van a su iglesia, cómo hablan, cómo se insultan,
y usted quiere que yo vaya a su iglesia viendo el ejemplo. Fue difícil explicarles a ellos esa conducta de esos miembros. En otra ocasión, los padres, y le estoy diciendo cosas reales, mis queridos que nos están escuchando, me decían 2 hijos: pastor, venga a las 9 de la noche o 10 de la noche y párese afuera de mi casa, de nuestra casa, y usted escuchará a mis padres discutiendo. ¿Y saben qué? Eran 2 líderes fuertes de mi iglesia. Le estoy hablando, mis queridos, realmente lo que es que nosotros pensemos con este versículo que mi compañero me acaba de preguntar. Y me dijo: pastor, por eso es que nosotros no queremos ir a la iglesia. No queremos, realmente no queremos. Y yo fui y escuché a esos padres. Y cuando yo toqué la puerta, iban a ser las 10:30 de la noche, después de escuchar la discusión de ellos y las palabras que se decían. Y yo no entré para condenarlos. Yo entré para decirle la preocupación mía, la preocupación de sus hijos. Ellos se avergonzaron, ellos se sintieron mal porque el pastor los había escuchado. ¿Y Dios? ¿Dónde estaba Dios? ¿Me entienden? ¿Dónde estaba Dios? No En ese existía. momento. Hay algo bien importante que debo mencionar con respecto a lo que el pastor dijo, y es que, o sea, cuando uno tiene ese tipo de comportamiento donde no usa el lenguaje de manera adecuada con los hijos y estamos en discusiones todo el tiempo, pues nuestra religión no vale nada. Eso es lo que dice el versículo. Lo interesante es el próximo versículo, que la religión pura y verdadera, ese es el más que me gusta, porque la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre, entonces ahí es donde está Dios, consiste en ocuparse de los huérfanos. Mi pregunta es, si tú te expresas mal contra tus hijos y los ofendes, ¿qué son tus hijos? ¿Se quedaron sin padre? La otra pregunta dice, hay que preocuparse de los huérfanos y las viudas. Si tú usas mal el lenguaje y ofendes a tu esposa, ¿qué es tu esposa? ¿Viuda? Wow, qué profundo, José. No lo había visto de esa forma. No, o sea, no estoy sacando un poco de contexto el versículo, No, es que ¿verdad? estás en el contexto. Discúlpame, estás en el contexto. Entonces, lo más interesante es que al final dice, y no dejar que el mundo te corrompa. Lo que estábamos hablando ahorita. Chicos, si nos dejamos corromper por las palabras y por el lenguaje, entonces, ¿sabes? De lo que habla el corazón, lo que habla la boca, es lo que sale de aquí. Y es como el pastor dice, cuando nos comparamos con lo que dice la Biblia, tenemos que entender que nosotros todos necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder dirigirnos adecuadamente a nuestros hijos. Yo creo que como papás tenemos que parar ya. Y tenemos que decir, tenemos que comenzar a entender la religión pura. José, yo creo que me vas a tener que hacer un programa de escuela para padres o varios programas de escuela para padres sobre cómo nos dirigimos hacia nuestros hijos. Yo creo que es algo que debemos de aprender todos. Me imagino que tú, el pastor González, yo, todos nosotros, algo que tenemos que aprender. Cómo nos dirigimos hacia nuestros hijos. ¿Qué palabras utilizamos? Todos los días. Y el tiempo ha transcurrido. Tal vez quisiéramos poder seguir hablando, pero el tiempo ha transcurrido. Pero creo que lo poco que hemos hablado, tú lo has entendido, papá, que me estás escuchando. El propósito es poder crear una conciencia en tu corazón, en tu mente, para que tú puedas tomar una decisión. Como dice el pastor González, el propósito de este programa no es condenarte a ti. Es que tú puedas reconocer que si has cometido un error, mira, hay un Dios en los cielos que quiere enmendar ese error. Hay un Dios en los cielos que no le teme a los errores, que no le teme, como dice el pastor Maisonet, no le teme a las metidas de patas que nosotros hacemos. Dios no le teme. José, ¿cómo pudiéramos decir eso para aquellos amigos que no nos escuchan en otros países? Dios no le teme a las metidas de patas de nosotros. O sea, Dios no teme a que nosotros cometamos errores en la vida.
O sea, Dios no como le teme padres. Dios no le teme a eso. Más bien Él Co- quiere utilizar ese error para hacernos crecer y llevarnos a donde Él Ujú. quiere. O sea, como padres nosotros vamos a cometer errores siempre. Eso fue lo primero que yo le dije a mi hijo cuando empezó a desarrollarse como adolescente. Tú me vas a ver que yo voy a cometer errores, pero confía. Y Dios quiere que nosotros confiemos en Él a pesar de lo que somos. Así mismito es. El temor y el dolor que el Señor siente es cuando nosotros no queremos reconocer que nos hemos equivocado. Cuando nosotros no queremos reconocer que no podemos controlar nuestro genio, nuestras palabras. Entonces ahí entra lo que el Señor me está diciendo. Déjame entrar a tu corazón y déjame obrar, déjame hacer lo que tú no puedes hacer, déjame lograr lo que tú no has podido lograr. Yo te voy a llevar donde tú no has podido llegar y tú vas a ver que juntos lo vamos a alcanzar. Ese es el mensaje que queremos decirte, querido amigo, querido padre que me escucha. Juan González, el que le está hablando en este momento, se ha equivocado. Muchas veces he cometido muchos de los errores de los que hemos pronunciado en esta noche, pero he tenido que doblar rodillas y pedir al Señor que me perdone. Y eso es lo que queremos para ustedes. Vayan a los brazos de Jesús, que Él es amplio en perdonar. Y no solamente en perdonar, sino darte la solución para ese problema grande que te agobia. Y termino con un texto que lo podemos utilizar aquí. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tal vez tú creas que tus hijos están muertos, no físicamente. Tal vez tu relación está muerta con ellos. Tal vez tu vida está muerta debido a diferentes circunstancias. Pero Jesús dice, yo soy vida, yo soy resurrección. Él quiere reconstruir, Él quiere resucitar esas cosas que se han perdido entre los padres y los hijos. Si el enemigo de las almas quiere traer muerte y quiere traer destrucción, hay una persona que quiere traer vida. Y ese es el mensaje de este programa, que en Jesús Amén. siempre hay una solución, en Jesús siempre hay esperanza, en Jesús siempre hay vida. Y estaremos orando en la noche de hoy por Nidia Méndez, Erlinda Torres, Miriam Castellanos, que pide por sus hijos, su mamá, su familia y su vida, Noel Rodríguez por sanidad, Edson Topanta, Israel Osorio de Colombia, Maritza Arroyo, Roberto Menéndez. Roberto, un saludo, sabes que te queremos mucho. Rosana Vildres Vichens, Yaderque Osorio, que pide por un empleo, por sus hijos, nietos y porque quiere realizar un pronto viaje a Venezuela. Fabiola Piña, Brian Dávila, Carmen Serrano, Gloria Durán desde Caracas, Venezuela, Mercedes Tarsila de Perú, Raúl Ortiz de México, Gloria Emma Rodríguez Ramírez de México, Cecil Meléndez, Yamil Barcenas, Teresa Verdén perdón, de Buenos Aires, Argentina, Pilar Mercado, Ana María Aldrente, Edson González de Venezuela, Mabel Ramos, Judith de Contreras de Venezuela, Noemí Duarte, Brenda Jasco de México, Silvia Bautista de Uruguay, Anolos Peralta de República Dominicana, Jay King de República Dominicana, Eliana Retamal, Trina Avellano, que pide por sus hijos, Eduardo Espinosa desde México, Inés Serrano desde Argentina, Trin Lunar, Mimi García y Ramona Martí. Por todas esas personas y muchas más que se seguirán conectando, estaremos orando en esta noche durante toda la semana. Así que para finalizar, dejamos al pastor González para que nos tenga esta última oración de entrega y de bendición. Padre de amor, volvemos a invocar tu nombre, porque queremos agradecerte por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado, porque tú amas a nuestra familia y porque tú deseas lo mejor para nosotros. En algún momento nos hemos equivocado. Han salido palabras de nuestros labios que nunca debieron haber salido. Quizás hemos pronunciado palabras que nunca debieron haber sido pronunciadas. Quizás en el momento de ira, de coraje, hemos dicho cosas que nunca debíamos haber dicho, pero ten misericordia.
Oh Padre, perdónanos. Ayúdanos a mantener nuestra relación contigo. Ayúdanos, oh Padre, a escuchar tu voz. Ayúdanos a escuchar ese toque divino que me dice, déjame entrar. Porque tú quieres cambiar las cosas en nuestra vida, en nuestros hogares. Tú quieres salvar a nuestros hijos, por cada uno de ellos, por nuestros nietos. Oh Padre, por las personas que han llamado en esta noche con necesidades diferentes de trabajo, de salud física, emocional, espiritual. Por favor, acude al auxilio de cada uno de ellos y que sus peticiones, ellos puedan tener la seguridad de que ya llegaron a tu trono. Bendíceles como solamente tú lo sabes hacer. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. A todos los amigos que están conectados, le decimos no se desconecte de nuestra página. Tenemos programación toda la semana. La próxima es este domingo a las 9 de la mañana, hora de Puerto Rico, hora del Atlántico. Mañana de avivamiento con el pastor Eric Almodóvar. Así que no se despegue. También descargue la aplicación Pastor O'Neil Radio, donde tenemos música cristiana 24/7 sin anuncios comerciales. Y también le decimos que en las plataformas digitales busque José Javier Colón y allí va a escuchar mucha música bonita que sabemos que será de beneficio a cada uno de ustedes, ya sea en Spotify, en Apple Music, me dice, en cualquier plataforma digital va a encontrar música de nuestro querido amigo José Javier, que sabemos que va a ser de bendición para usted. Y les recomiendo una que está en estreno. Se llama Soy Soldado otra vez. Así que, José, le invitamos a que la busque por allí. Soy Soldado otra vez, de José Javier Colón, y sé que va a ser de beneficio para cada uno de ustedes. Dios me los bendiga, tengan excelente noche y nos vemos la semana que viene.